Pues bienvenidos un domingo más. Vamos a continuar todo el ciclo que estamos llevando a cabo durante estos meses de predicaciones alrededor del Sermón del Monte. Y vamos a recapitular muy brevemente. Si en el capítulo 5, en el inicio del Sermón del Monte, Jesús hablaba del carácter cristiano por medio de las bienaventuranzas, de la sal y de la luz, y explicaba cómo ese carácter cristiano tiene que verse en nuestras relaciones personales, y ahí estaba hablando de la familia, estaba hablando de cómo nos relacionamos con el resto de las personas. En la primera parte del capítulo 6, Jesús nos habla acerca de nuestra relación con Él y sobre todo de la intimidad que hay en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces nos hablaba a través de la ofrenda, a través de la ayuda al necesitado, a través de la oración, nos enseñaba el Padre Nuestro, a través del ayuno también, y tocaba todos estos temas espirituales de nuestra relación con Dios. En la parte que vamos a ver hoy, vamos a hablar de lo público. Todo el Sermón del Monte tiene un hilo conductor que nos va a llevar a la conclusión del capítulo 7, que veremos en las próximas semanas, pero hoy Jesús, después de haber hablado de nuestra relación con Él en lo privado, también nos va a hablar hoy de nuestra relación con Él en lo público. En las cosas más mundanas, más materiales, en la gestión del dinero, de las posesiones, de la vestimenta, de la comida, de la preocupación del día a día, de todo lo que compartimos, ¿verdad? Cuestiones más materiales, pero también necesarias. John Stott, hemos hablado de él varias veces, hemos recomendado su libro del Sermón del Monte, Contracultura Cristiana, lo llama esta parte lo religioso y lo secular. Lo religioso, lo que se practica en el entorno de la fe, y lo secular, lo que tiene que ver con la gestión de nuestra vida diaria. Sin embargo, él también advierte, al llamarlo así, que esta separación es engañosa. En el texto que vamos a leer ahora mismo, que todos conocemos, vamos a ver que de forma inequívoca que los cristianos, los creyentes, no podemos vivir por compartimentos nuestra vida. No podemos hacerlo. Nosotros no podemos vivir nuestra fe de una determinada manera, fin de semana, el domingo en el culto, reunión de oración, cuando estamos en el entorno de la iglesia, y cuando salimos y vamos al trabajo, vamos al instituto, vamos a la universidad, nos relacionamos con la gente fuera de la iglesia, ser personas diferentes. No podemos vivir nuestra fe únicamente en las cuatro paredes de la iglesia y cuando salimos afuera olvidarnos que somos cristianos. Vivir la vida de forma compartimentada es un error y ha dado lugar a desastres tremendos. Personas que creían, personas que conocían la palabra de Dios, han sido capaces de hacer las mayores aberraciones en la historia. ¿Por qué? Por vivir de una forma compartimentada en la cual Dios no entra a tocar ciertos temas de mi vida. Entonces yo puedo estar, por ejemplo, gobernando un país, matando a aquellos que me sobran, y el domingo estar en la iglesia, como hacía el dictador que gobernó España 40 años, ¿no? Durante el domingo sí estaba en la iglesia y salían las fotos en todas las misas posibles, pero de lunes a sábado se quitaba de en medio a quien les tocaba, incluidos pastores evangélicos, ¿verdad? Así que esto, la palabra de Dios nos enseña que no es posible. Nosotros no podemos vivir la fe únicamente en el contexto del ejercicio del día a día de la iglesia, de la vida de la iglesia, de lo que estamos compartiendo aquí los domingos, pero en el resto de nuestra vida no tenerlo presente. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que Jesús nos dice que en todas esas áreas más físicas, más mundanas, más materiales, también está presente Él. También está presente en nuestra fe y también está presente en las palabras y los deseos del Señor. Si me acompañáis al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 19, dice así la palabra de Dios: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus
tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. Por eso os digo que no os preocupéis por la vida diaria, si tendréis suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestiros. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellos para Dios? ¿Acaso con todas sus preocupaciones podéis añadir un momento más a vuestra vida? ¿Por qué preocuparos por la ropa? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de vosotros. ¿Por qué tenéis tan poca fe? Así que no os preocupéis por todo esto diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero vuestro Padre Celestial ya conoce todas estas necesidades. Buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevad una vida justa y Él os dará todo lo que necesitéis. Así que no os preocupéis por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Hasta aquí la palabra del Señor. A lo largo de la historia, muchos han interpretado este texto como una crítica por parte de Jesús a las posesiones terrenales y al dinero. Y nada más lejos de la realidad, este texto va mucho más lejos. No es tan simple. Jesús no critica ni el dinero ni las posesiones. Jesús, en primer lugar, nos demuestra que a Dios le importan todas las áreas de nuestra vida, incluidas las necesidades materiales. Dios conoce todas estas cosas antes de que las pidáis, y Él está atento a todo eso que acabamos de leer. Los seres humanos tenemos diferentes áreas en nuestra vida. Todas son importantes y todas necesarias. Y Dios es consciente de eso. Por lo tanto, Jesús, en el mensaje que está dando en el Sermón del Monte, no solo habla del carácter del cristiano, como hemos dicho, de la familia, de la fidelidad, de la oración, del ayuno, de la ayuda al necesitado. Jesús también va a hablar acerca de las necesidades materiales. Que a veces parece que está mal hablar de lo que se necesita a nivel material, pero está ahí y Jesús es consciente de que hay necesidades a nivel material y lo va a tocar en el Sermón del Monte para hacer como todo lo que está haciendo a lo largo de esta enseñanza que está dando, que es reenfocar. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hasta en 6 ocasiones Jesús en el Sermón del Monte reenfoca todas las enseñanzas que el pueblo había recibido por parte de los fariseos en la sinagoga. No es así. No es así. La palabra de Dios dice esto y se ha enseñado esto otro. Y yo no vengo a saltarme la ley, sino a cumplirla, dice el Señor. Con lo cual el Señor está dando ese reenfoque a la interpretación de la ley que habían estado dando estos fariseos, ¿verdad? Así que el Señor nos reenfoca también en la gestión de lo material. Y nos va a enseñar cómo debemos vivir todas estas cuestiones. En primer lugar, Jesús no critica que tengamos posesiones o que tengamos dinero. Todos necesitamos un lugar donde vivir. Todos necesitamos aprovisionar lo necesario para dar a nuestra familia lo que necesita. En otros lugares de la Biblia se reconoce la virtud de aquel que sabe trabajar y ahorrar, aquel que sabe proveer para los suyos, aquel que sabe gestionar los bienes que tiene, ¿verdad? La clave para entender este texto correctamente es la palabra almacenar. Almacenar. No almacenes tesoros aquí en la tierra, empieza diciendo Jesús.
En otros textos dirá, no os hagáis tesoros en la tierra o no acumules. A ver si leo bien. Straubinger, que es un biblista alemán, si no me equivoco, dice que la traducción correcta de esta palabra sería no amontones egoístamente tesoros en la tierra. Este es el significado que hay detrás, el espíritu que hay detrás de esta palabra, de almacenar, de acumular, ¿verdad? No almacenes egoístamente tesoros aquí en la tierra. Esta es la prohibición de Jesús. No amontonar posesiones de manera egoísta, porque lo que hay detrás de amontonar es lo que nos va a mostrar Jesús en los siguientes versículos. Lo que hay detrás de almacenar, de querer poseer más, es lo que está detrás de estos versículos. Dos tesoros, tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. Dos visiones, los versículos siguientes, la luz o la oscuridad, para terminar hablando de la dignidad, servirle a Dios o servir al dinero. La cuestión es que después de exponer todo esto, estamos hablando de una cuestión de confianza. ¿Dónde deposito mi confianza? La confianza de mi bienestar, de mi familia, de mi ser, de mi vida, en lo que yo soy capaz de generar con mis manos y de acumular, o mi bienestar y mi tranquilidad y mi confianza está depositada en el Señor. ¿Dónde estoy poniendo mi fe? ¿Mi fe está puesta en lo que soy capaz de acumular? ¿De lo que pone en mi cuenta corriente? ¿De las posesiones que puedo tener? ¿Ahí deposito mi tranquilidad? ¿O mi tranquilidad está en que tengo al Señor en mi vida? Y que el Señor me promete que Él sabe todo lo que necesito, que no me va a dejar, que no me va a cuidar, que no va a dejar de cuidarme, lo mismo que hace con las flores, lo mismo que hace con los pájaros, lo mismo que nos ha demostrado tantas y tantas y tantas veces. El Señor lo que nos está diciendo aquí, si tú estás depositando toda tu confianza en el dinero, en lo que eres capaz de conseguir con tus propias manos, entonces es que no confías en que yo voy a cuidar de ti. No puedes servir, no puedes depositar tu confianza en ambas cosas. Y ojo, no estoy hablando de ser irresponsables, lo he dicho antes, si hacemos una lectura panorámica en toda la Biblia, el Señor reconoce al trabajador, reconoce lo que nosotros nos ganamos con el esfuerzo de nuestras manos, reconoce el ahorro, reconoce a las personas que son capaces de gestionar lo que tienen, no critica ni tan siquiera a los ricos. Y ahí tenemos a la parábola del joven rico, que hay que entenderla bien. La parábola del joven rico, al joven no lo critica en ningún momento por tener posesiones. Sin embargo, cuando el joven dice, yo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dice el Señor? Ahí tienes los mandamientos. Y él responde, eso ya lo sé y los cumplo. ¿Qué más tengo que hacer? Porque él sabía que había algo más. Dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Deja de depositar toda tu confianza en lo que tienes, en el estatus que te da y la seguridad que te da, lo que tú tienes a nivel material, y ven conmigo. Deposita tu confianza en mí. Ven, camina junto a mí. Que sea yo tu sustento, que sea yo el que va a estar ahí. Y él no fue capaz de dejar de confiar en aquellas riquezas. Sin embargo, no está la crítica en tener esa riqueza, sino en quién deposita la confianza en qué. Después va a decir, es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que pase un camello por el ojo de una aguja. Es más difícil que una persona que deposita su confianza en el dinero y está aferrado al dinero lo deje a que ocurra esto, ¿verdad? Sin embargo, en el Antiguo Testamento, y acaba de citar a Salomón en este texto, ¿qué hace Salomón? Le dice el Señor, te voy a bendecir con todo lo que quieras. Todo. Y él dice, yo quiero sabiduría, yo quiero depender de ti. Y el Señor, ¿qué dice? Pues aparte de eso, todo lo material. Lo malo no es lo material. Lo malo es dónde está nuestro corazón. Porque según esté tu corazón, así vas a actuar en la vida. Así vas a tomar las decisiones que vas a tomar. Y si el dinero y las posesiones y el tener más y el acumular es lo que está ocupando el sitio en tu corazón, ahí no queda sitio para Dios, nos dice su palabra. Así que estamos hablando de confianza y de fidelidad. No estamos hablando solo de los temas materiales, estamos hablando de las prioridades de nuestra vida y donde depositamos la confianza,
si es en lo que yo soy capaz de construir, lo que yo soy capaz de tener y de acumular, o si mi confianza está puesta en el Señor. Seguimos. Después de hablar de esto, el Señor va a hablar de nuestras necesidades diarias. Va a hablar de la ropa, va a hablar de la comida, va a hablar de cosas que necesitamos todos los seres humanos. Y el Señor va a decir, todo esto yo ya lo sé. ¿Cómo dice? Todas estas preocupaciones, acabamos de leer, el Señor ya las sabe. Todas las necesidades que tú tienes, que yo tengo, el Señor ya las sabe. Antes de que nosotros nos presentemos delante de Él, antes de que oremos, el Señor ya sabe lo que necesitamos. La cuestión es si esas necesidades diarias a nosotros nos están robando la paz, nos están robando la tranquilidad, nos están perturbando. Porque si es así, estamos más centrados en esas cosas que en lo que el Señor nos promete día a día. No es que esas cosas no sean necesarias, no que el Señor nos pide que seamos unos inconscientes. El Señor acaba de decir en su palabra que todas estas cosas, el Señor las sabe. El Señor sabe lo que necesitamos. Por eso os digo que no os preocupéis del día a día. No os preocupéis. Yo lo sé lo que necesitáis y estoy pendiente de ellos. Porque si os preocupáis de todas estas cosas, qué comeremos, qué beberemos, qué nos pondremos, todo eso es lo que preocupa a los que no tienen a Dios, incrédulos los llama aquí. A los que no tienen esperanza en su corazón, sí les preocupan estas cosas, el aquí y el ahora, y únicamente lo material. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros vamos más allá. Estáis hartos de oírme decir una y otra vez que los creyentes vivimos exactamente las mismas circunstancias que el resto de las personas. ¿Cuántas veces lo he dicho en vez? ¿Pagamos hipoteca o alquiler? En el 99% de los casos. ¿Tenemos que ir a trabajar? ¿Nos ponemos enfermos? ¿Tenemos problemas con otras personas? A veces discutimos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Nos enfrentamos a los problemas del día a día que se enfrentan todas las personas, independientemente de que sean creyentes o no. Ser creyente no te da un carnet que te libra de las dificultades de la vida. La vida tiene dificultades y tiene alegrías, y nos las reparten a todos por igual. Sin embargo, nosotros tenemos el poder de responder de una manera distinta a todas las cosas que nos suceden, fundamentalmente esas preocupaciones que se refiere aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, no os preocupéis por esto, por lo otro, tal. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero vuestro Padre Celestial ya conoce estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios, preocuparos de otras cosas que es realmente importante para vuestra vida, que es en vuestra relación con Dios. Invertir vuestro tiempo, no en preocuparos por estas cosas que el Señor ya sabe, sino invertir vuestro tiempo en vuestra relación con Dios, en hacer aquello que el Señor desea. Por eso dice buscar el reino de Dios. Cuando habla de buscar el reino de Dios no quiere decir que nos pongamos una mochila en la espalda, un gorro y salgamos a buscar dónde está el reino de Dios. Como una película que estábamos viendo ayer antes de ayer en casa con los niños, que había que buscar un reino perdido por ahí, por no sé dónde, como los hobbits, ¿no? Viajando por la comarca verde. No, buscar el reino de Dios es otra cosa. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es hacer visible el reino de Dios allí donde nosotros estamos. Hacer visible el reino de Dios allí donde nosotros estamos. ¿Y cómo se hace eso? Allí donde un cristiano está, se tiene que hacer notar. En que nosotros no entramos a hacer las cosas que otros hacen. No permitimos las injusticias y mucho menos las practicamos. Nos implicamos en la vida de las personas para hacerlo mejor, para ser esos canales de bendición. Hacemos visible a Jesús allí donde estamos. Buscamos hacer visible el reino de Dios en medio de la comunidad donde el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros.
en el instituto, en la universidad, en el trabajo, donde sea, nosotros buscamos hacer visible el reino del Señor. Buscamos que se vea la mano del Señor. Buscamos que se vea el amor y la misericordia de Dios en nuestras relaciones con los demás. En eso invertimos nuestro tiempo y nuestras preocupaciones. Buscar el reino de Dios de esa manera, por encima de todo lo demás, y llevar una vida justa, y el Señor os va a dar todo lo que necesitéis. Llevad una vida justa, esa justicia del reino. Así que no os preocupéis por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. El día de mañana ya traerá sus problemas. Hoy es hoy, mañana ya veremos qué pasa. Anticipar los problemas de mañana y la preocupación de los problemas de mañana solo es perder el tiempo. Porque mañana ya llegará. El Señor nos está diciendo que es otra cosa, que nosotros tenemos que vivir dando una respuesta diferente a todas estas circunstancias. Circunstancias que compartimos con los demás, pero que en nuestra manera de vivir mostramos que confiamos y que valoramos lo que el Señor está poniendo ahí. Confiamos y valoramos en nuestra relación más a lo que tenemos con Jesús, con nuestra fe y nuestra relación con Él, más que lo que podemos conseguir con nuestras propias manos, sin tenerlo en cuenta Él. Esa es la gran diferencia en este texto. Este texto nos habla de confianza en Dios versus confiar en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer. En la palabra de Dios nos encontramos con que nosotros no hay nada más que podamos hacer para ser salvos que lo que hemos hecho ya, es aceptar el regalo del Señor. No podemos ser más buenos para ganarnos el cielo. El cielo es un regalo por parte de Dios, la salvación es un regalo que Dios nos da. Teniendo esa tranquilidad y esa paz que nos da tener a Jesús en nuestro corazón y ver que nuestra vida va más allá y que tiene una proyección más allá que el aquí y el ahora. No podemos vivir angustiados, no podemos vivir desesperados, no podemos vivir la vida pensando que estamos solos, porque eso es lo que nos dice este texto. Esa preocupación la tienen aquellos que no tienen fe, que no tienen a Jesús en su corazón, que no tienen esa relación con Dios, que se enfrentan al mundo solos. Nosotros no estamos solos, tenemos al Señor a nuestro lado. ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque a veces decimos las cosas y se quedan en el aire como, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero mañana es día 2 de agosto, mañana me cobran el alquiler o la hipoteca, el teléfono, el otro, y a ver cómo están las cuentas. ¿Creemos o no creemos que el Señor lo que está diciendo aquí es verdad? Que Él se ocupa y se preocupa por nosotros. Eso no quiere decir que no nos tengamos que esforzar en trabajar, que no tengamos que ser diligentes y gestionar bien aquello que tenemos. No es incompatible lo uno con lo otro. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es que confiad en mí, yo no os voy a dejar. Confiar en mí que yo no os voy a dejar. Porque si lo único que vas a confiar es en lo que puedes obtener con tus manos, nada te diferencia de los que no tienen a Jesús, de los que no son creyentes. Y nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Y tenemos que vivir esa diferencia no solo en cuestiones espirituales, sino también en cuestiones materiales. Y esto es una gran noticia, porque lo que nos está diciendo Jesús en este texto, que yo lo he dicho antes, es que a Dios le importa lo que nos sucede a nosotros a nivel espiritual, y nos ha enseñado a orar en los versículos anteriores el Padre Nuestro, y nos ha hablado del perdón, y nos ha hablado de las relaciones personales y demás, pero que a Él también le interesa nuestras necesidades materiales, que de eso también se ocupa Él, que de eso también se ocupa el Señor. Y yo no sé a vosotros, pero a mí eso me da tranquilidad. Descansar en que el Señor entiende que nuestra vida es un todo. Y en ese todo hay necesidades de diferente ámbito.
Hay necesidades espirituales, hay necesidades afectivas, hay necesidades materiales y nada escapa al Señor. Pero de la misma forma que nada escapa al Señor, nosotros no podemos vivir la fe de una manera compartimentada, en la que en alguna de esas áreas no dejemos entrar a Dios. En la gestión de los bienes materiales también ha lugar a que el Señor intervenga y el Señor haga. Así que el Señor nos dé sabiduría en todas estas cosas, porque al final esto es lo que nos roba la tranquilidad y la paz. Esto es lo que nos roba la tranquilidad y la paz. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos ocupemos de las cosas realmente importantes, que es hacer visible el reino de Dios allí donde estamos, de predicar el Evangelio, de compartir la palabra de Dios, de cuidar de las personas, porque de todo lo demás se ocupa Él. Si yo paso todo el tiempo ocupándome de mí para acumular más, para estar más tranquilo en mi vida, para mí y para los míos, mi corazón está vacío, porque solo lo ocupa esa preocupación. Y Dios va mucho más allá. Dios va mucho más allá. Confianza en Dios por encima de todo lo que yo puedo conseguir con mis propias manos, porque Dios es mucho más, porque Dios ve mucho más allá. Tranquilidad y descanso de que a Dios le preocupan todas las áreas de mi vida, incluida la más mundana de todos, que es la económica, la más terrenal, la que a veces no se habla desde aquí, porque parece que suena mal hablar de dinero, pero Dios también se preocupa de eso, de que tengamos lo que necesitamos para vivir, porque cuida de nosotros en todo. Llevaros esto, meditarlo, tenéis un ratito esta tarde, leerlo y reflexionar. Es una bendición tremenda cuando podemos ver todo el panorama del Sermón del Monte y cómo lleva toda una línea, y no es una argumentación de este tema independiente de este, independiente de esto, sino que todos van correlacionados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por poder acercarnos a ella. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permites vivir cada día, y porque, Señor, cuando nos acercamos a la Biblia y leemos estos versículos, nos damos cuenta de que nada escapa a tu control y que tú lo has diseñado todo de una manera perfecta, Señor. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a caminar junto a ti cada día y ayúdanos a hacerte visible allí donde estemos, cada uno de nosotros siempre. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.